Buenas noches, doctor José. Podemos iniciar la sesión de hoy. Bienvenido Ya, nuevamente. muchas gracias. Bien, un saludo afectuoso para todos y todas con la dispensa del caso. Vamos a retomar nuestra jornada académica que hemos venido trabajando en las sesiones precedentes. En la última sesión habíamos abordado una temática de suyo importante y que se relaciona directamente con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Habíamos conversado sobre las audiencias previas, audiencias preliminares, todas aquellas que se ubican inmediatamente anterior a lo que concierne al juicio oral. Hoy por hoy hemos advertido que no solamente el escenario del juicio oral es aquel escenario en donde se da una participación activa, una participación oral, en donde se sujeta a los principios de publicidad, a los principios de inmediación, a los principios de concentración, contradicción, y definitivamente esto no es privativo del juicio oral, sino que hoy por hoy ya vemos audiencias previas a este juicio oral y que no hacen otra cosa que utilizar esta metodología para resolver un pedido, para resolver un requerimiento, para resolver un planteamiento, una cuestión deducida por los sujetos procesales. Entonces, hay que tomar en consideración que no es solamente el juicio oral, sino que ya tenemos un sinnúmero de audiencias previas al juicio oral en donde se da la participación de los sujetos procesales, en donde se planteará mediante el principio procedimental de la oralidad estos pedidos, ¿no? Y serán resueltos por el juez de la investigación preparatoria siempre y en tanto y en cuanto se alcance una información de calidad, ¿no? Ayer insistíamos cuando conversábamos sobre estas audiencias preliminares o audiencias previas, no hay mayor disquisición conceptual en ello, son antes del juicio oral, pero lo que se requería, qué duda cabe, era el emplear, el alcanzar información de calidad. No podemos nosotros hablar hoy por hoy en la participación de una audiencia pública si no alcanzamos información de calidad. Información de calidad es una información que está estrictamente relacionada con la finalidad que persigue una audiencia. Si nosotros perdemos el norte de cuál es la finalidad que tiene una audiencia o la audiencia a la que estamos concurriendo para participar, lamentablemente estamos degenerando, estamos pervirtiendo ese norte que debe de perseguir. Estamos pervirtiendo lo que busca finalmente esta audiencia. Y lamentablemente a partir de esa forma de proceder no vamos a poder obtener resultados fructuosos, no vamos a poder obtener resultados satisfactorios. En suma, la información de calidad en las audiencias preliminares, el juicio oral, en suma, la información de calidad, la pertinencia de la información, lo sincopado, lo escueto que podamos ser, porque como vimos, y sobre todo retratando una de las audiencias muy recurrentes que lo veremos en la próxima semana, como es la prisión preventiva, y a juzgar eh, de muchos estudiosos sobre el tema, sobre todo colombianos, que hacen advertir cómo es que el empleo desmedido de tiempo en esta audiencia o en estas audiencias preliminares no hace sino generar una situación en donde se está dando, por ejemplo, mayor preeminencia, se le está dando mayor posicionamiento a estas audiencias previas, que obviamente no estoy desdeñando, no estoy dejándolas de lado, pero estamos superponiéndolas sobre o por sobre el juicio oral. Y obviamente esta situación, lamentablemente, lo que genera es que perdamos de vista no solamente la finalidad, como veamos, sino que también lo que va a generar es que tengamos una situación
un tanto de predilección por la preparación enjundiosa suficiente en audiencias previas y no en el juicio. Por allí se esboza, por ejemplo, que en determinados momentos se advierte que audiencias previas, como es la prisión preventiva, por ejemplo, se invierta mayor tiempo, se invierta mayor esfuerzo, exista una participación, si se quiere, más descollante de los sujetos procesales, a diferencia del propio juicio oral, en donde incluso se ha advertido que se acude sin una mayor preparación, sin una mayor dedicación al caso. No estoy cayendo en una falacia de falsa generalización, pero lo cierto, concreto y real es que debemos de considerar y dar la importancia que le corresponde. No se trata de, si se quiere, darle menos importancia a las audiencias previas, sino que hay que entender por su misma nomenclatura, ¿no? Audiencias previas, ¿no? Se entiende que estas audiencias previas, por lo general, lo que van a buscar resolver son incidentes, son planteamientos de los sujetos procesales. Por ejemplo, un grueso de audiencias previas son las relacionadas con los medios técnicos de defensa, que es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Y estos medios o mecanismos técnicos de defensa o medio de defensa técnico, no interesa si vamos a variar o vamos a conjugar la terminología. Lo concreto es que debe tenerse en cuenta que estas audiencias previas en donde se van a realizar planteamientos de medios técnicos de defensa, que luego lo vamos a definir y vamos a precisar algunas características o notas adjetivas de estos. Pero fíjense, estas audiencias previas como medios técnicos de defensa o de los medios técnicos de defensa no hacen sino cuestionar la validez del ejercitaje de la acción penal, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos por un lado al representante del Ministerio Público, al representante de la agencia fiscal, al representante del jus persequendi estatal, aquel cuyas atribuciones se encuentran preconizadas en el artículo 159 de nuestra Carta Fundamental de 1993, me refiero al fiscal, de forma tal que, como vamos a desarrollarlo en un momento, si el fiscal ejercita indebidamente la acción penal, entiéndase, ejercicio público de la acción penal, remitámonos al artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, en donde con supina meridianidad, con mucha perspicuidad, de manera inconcusa, este dispositivo legal, vamos corrigiéndonos, este principio, porque se encuentra alojado en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, vamos a encontrar que el legislador procesal penal ha considerado que es el Ministerio Público quien tiene el titularato del ejercicio público de la acción penal. De allí que surge esta bifurcación entre ejercicio público, ejercicio privado y algunos en la doctrina, un ejercicio mixto que seguramente en algún momento conversaremos. Pero, ¿qué quiere decir todos estos prolegómenos a nuestro estudio? Que estas audiencias previas, por ejemplo, de los medios técnicos de defensa, no hacen sino, en el caso de los medios técnicos de defensa, cuestionar la validez del ejercicio público de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público. Los medios técnicos de defensa no hacen sino cuestionar, atacar, reclamar, ¿no?, impugnar cuando el fiscal indebidamente ha ejercitado la acción penal. Si nosotros vemos y nos vamos a preguntar, y yo quiero que fijemos esta idea, ¿cuándo el fiscal ejercita la acción penal? ¿Cuándo se da ese ejercicio público de la acción penal? No hay duda alguna, y ya se comulga en ello, que el ejercicio público de la acción penal en el marco del proceso penal, y permítanme esta, si se quiere, afirmación en el proceso penal, se va a dar cuando el fiscal decide
formalizar y continuar la investigación preparatoria y para lo cual expide la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, tengamos la idea, se ejercita la acción penal al momento en que el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria. Y para poder decidir formalizar la investigación preparatoria, ya estamos aterrizando en lo que concierne a los medios técnicos de defensa. Voy a tratar de ubicarme en la presentación respectiva, pero para cerrar esta liminar idea, el artículo 336 de nuestro Código Procesal Penal va a establecer, y como habíamos señalado el día de ayer, no solamente los requisitos materiales que se requiere para disponer la formalización de la investigación preparatoria. Entre ellos, veíamos que estaba relacionado con la identificación e individualización del imputado, la suficiencia convictiva o elementos de convicción reveladores, sospecha reveladora, nivel de sospecha reveladora, la satisfacción de los requisitos de procedibilidad cuando corresponda a ese delito, para hablar con propiedad, y que no haya prescrito la acción penal. Y por otro lado, había requisitos formales que no eran otra cosa que el diseño de una disposición en donde se establezca nombres y apellidos completos del imputado, se entiende que su identidad más su individualización, que son las características físicas externas, rasgos particulares, se entiende también los hechos que van a ser materia de imputación, ¿no? La calificación jurídica, donde vamos a poder también nosotros precisar calificaciones subordinadas, los elementos de convicción a suerte de sospecha reveladora que permita afirmar la realidad del hecho, la naturaleza delictiva del mismo, y esta vinculación que tiene el hecho con el imputado, ¿no? La identificación del agraviado, si así se tiene en ese momento. O sea, es posible formalizar la investigación preparatoria sin especificar al sujeto pasivo, al agraviado, aun cuando existan discriminaciones conceptuales que luego se verá. Porque claro, no es que exista delito sin agraviado, sino que en este caso todavía estamos en proceso de identificación, pero existe un agraviado y así lo establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, la posibilidad. Y finalmente, en esta disposición, dentro de lo que concierne a los requisitos formales, entender las diligencias que van a desarrollarse, ¿no? Y ojo, que estas diligencias que van a desarrollarse nos permiten poder comprender cuándo la investigación preparatoria ha cumplido su objeto. Y muy por lo general es mirando las diligencias que se han dispuesto en esta disposición de formalización de la investigación preparatoria, porque aquí vamos a encontrar qué es lo que el fiscal está disponiendo, qué es lo que el fiscal está buscando con la investigación preparatoria. No más allá de la imputación que establezca, las diligencias que persigue, que se entienden son pertinentes, son útiles, son legales, son constitucionales, esas diligencias marcan el derrotero de lo que concierne al objeto de la investigación preparatoria y se entiende que al darle cumplimiento, se entiende al momento de darle, de cumplir con las mismas, estaríamos alcanzando, se entiende, su objeto. Permítanme ubicarme en una presentación. Bien, entonces, lo que habíamos estado esgrimiendo como algunas notas propedéuticas al abordaje de su estudio era entender qué son esos medios técnicos de defensa, porque el tema sobre el cual va a versar nuestra disertación es sobre las audiencias respecto a los medios técnicos de defensa. ¿Y por qué medios técnicos de defensa? Miren, por una sencilla razón. Estos van a ser planteados por la defensa técnica del investigador. Al ser cuestiones altamente técnicas, ¿no? Y que está relacionada con lo que viene a ser la defensa técnica del investigado
del imputado, del encartado o como consideremos llamarlo, sin mayores discriminaciones. Como le dije, el profesor Arsenio Guardia comulga con la idea de que imputado en cualquier etapa del proceso resultaría siendo válido, para evitar esas disquisiciones, un tanto desgastarnos en cuanto a establecer si es acusado, imputado, procesado, encausado, denunciado, investigado, etcétera, ¿no? Imputado es suficiente para poder nosotros referirnos al sujeto pasivo del proceso penal. Pero entonces esta defensa técnica plantea estos medios técnicos de defensa que no hay duda alguna que van a formar parte del ejercicio del derecho de defensa que tiene toda persona que está siendo investigada o sobre la cual pesan determinados cargos. Y claro, vamos a ver que en todo proceso penal va a ser imprescindible que se franquee no solamente derechos a los sujetos procesales, ¿no?, sino que también se le franquee determinadas garantías. No es posible en un Estado constitucional, democrático y social de derecho, que ya hemos conversado, una de sus características baluarte es el reconocimiento, respeto, garantía, promoción de los derechos fundamentales. Esa es una de las características o ejes troncales de un Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? Y si queremos seguir la sigla o la nomenclatura de nuestra Carta Fundamental, un Estado constitucional democrático y social de derecho. Veamos el artículo 43 de nuestra Carta Fundamental. Pero entonces, para que un Estado se precie de constitucional, tiene que reconocer, respetar, garantizar y promover los derechos fundamentales. Es por eso que se nos otorga a nosotros todo un plexo de derechos fundamentales. Pero estos derechos fundamentales caerían en la vacuidad, caerían en el vacío, si es que no existen garantías que permitan viabilizar estos derechos fundamentales, que permitan en todo caso reparar o buscar reparar o paliar o enfrentar una amenaza que están siendo pasibles de esos derechos fundamentales. Derechos y garantías caminan de la mano, no son lo mismo, caminan de la mano, y uno permite, en este caso las garantías, que frente a la conculcación de un derecho fundamental se activen estas garantías y busquen que el ciudadano, el sujeto procesal a quien se le franquea ese derecho, pueda atacar esa afectación, pueda paliar esa afectación, pueda reconfigurar, pueda restablecer en términos propios este derecho. Y así sucede, ¿no? Si vemos el derecho de defensa que está consagrado en nuestra Constitución e instrumentos internacionales, en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual formamos parte, en el artículo 8, encontramos reconocidos en este instrumento internacional el derecho irrestricto a la defensa material y defensa técnica, que son las dos aristas del derecho de defensa, la defensa material y la defensa técnica, ¿no? Pero la idea que buscamos destacar aquí es que en todo proceso judicial va a existir el derecho de defensa. Revise usted la Constitución en el artículo 139, dentro de todo ese conjunto de principios de derechos de la función jurisdiccional, va a encontrar uno de ellos relacionado con el derecho de defensa, que nadie se le puede postergar del derecho de defensa. Entonces, lo que vamos silvanando hasta este momento es que se nos franquea un derecho de defensa material, que es la que ejerce el propio investigado, la persona que está soportando el proceso penal, el sujeto pasivo del proceso, aquel sobre el cual está recayendo las fuerzas de la investigación, las fuerzas de la resolución del conflicto, como es el Ministerio Público y es el Poder Judicial, pero se le dota de un derecho fundamental que es el derecho de defensa, un derecho de defensa material donde el propio imputado se va a defender, se va a expresar, el derecho a la última palabra, el derecho a poder manifestarse respecto a esa imputación que se le está atribuyendo, pero también se le presenta un derecho de defensa técnico, un derecho de defensa que tiene que ver con el ejercicio técnico, con una defensa asistida,
y en donde claramente esta defensa técnica lo que va a buscar es, a partir de la aplicación correcta, coherente, razonada, responsable de la legislación, se le pueda defender en cuanto al derecho de defensa se refiere. Y esto tiene que ver con una defensa técnica idónea, eficaz, lo que significa la presentación de remedios, de recursos, de acciones, de cuestiones cuando corresponda, ¿no? De forma tal que dentro del ámbito de la defensa, del derecho de defensa y en su arista de defensa técnica, se va a ubicar estos medios técnicos de defensa. Es decir, estos medios técnicos de defensa que, como había señalado, van a ser ejercitados, van a ser viabilizados, van a ser deducidos, planteados por la defensa técnica del investigado, del imputado. De manera tal que al planteamiento de estos medios técnicos de defensa no hace sino, se entiende el abogado defensor, atacar, cuestionar este ejercicio de la acción penal que ha realizado el fiscal. Y claro que ese cuestionamiento que está realizando el fiscal se hace en el entendido de que este representante del Ministerio Público, este fiscal, ha ejercitado irregularmente la acción penal. Y claramente que la acción penal, perdón, creo que estoy de otro dispositivo. Y ahora sí se estaba acoplando. Entonces, estos medios técnicos de defensa van a cuestionar la validez del ejercicio de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público. Y fíjense que tanto el Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente a partir de 1940, y también ha hecho lo propio el Código Procesal Penal del año 2004, el Decreto Legislativo 957, nos trae una clasificación de estos medios de defensa técnico, que lo veremos en un momento, pero les adelanto, tanto la cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones son los medios de defensa técnico que reconoce y reconoció en su momento el Código de Procedimientos Penales y hoy el Código Procesal Penal del año 2004. Son estos tres medios o mecanismos técnicos de defensa, cuestión previa, cuestión prejudicial y excepciones, que son reconocidos por nuestro legislador procesal penal y van a aplicarse, van a deducirse, van a plantearse cuando se da de por medio previamente la formalización de la investigación preparatoria. No puede hablarse de un planteamiento de un medio de defensa técnico, les adelanto, si de por medio o previamente el fiscal no ha dispuesto la formalización de la investigación preparatoria. Tiene que, en principio, haberse formalizado la investigación preparatoria por parte del agente fiscal para que puedan activarse estos medios técnicos de defensa. Pero es necesario que brindemos una definición de esta institución procesal y a partir de ello poder desentrañar cuáles son sus características, cuál es la manera de plantearse, ¿no? Ambiciosamente voy a pretender desarrollar algunas ideas básicas sobre lo que es la cuestión previa, la cuestión prejudicial, y por allí la excepción de improcedencia de acción, y sobre todo cómo es que se da la participación en estas audiencias previas, específicamente de medios técnicos de defensa. En principio, tomar en cuenta que los medios técnicos de defensa están relacionados, como diría el profesor Catacora González, con el ejercicio de la acción penal. Este ejercicio de la acción penal, nos dice el profesor Catacora González, profesor nacional, como toda institución jurídica, viene y está sujeta a determinadas reglas. Si nosotros echamos vista a lo que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, se establece, como lo mencionamos, los requisitos materiales
que deben de encontrarse presentes, deben de encontrarse presentes para que el fiscal pueda decidir formalizar la investigación preparatoria. Y hemos visto que de manera muy perspicua el legislador procesal penal establece que se satisfagan los requisitos de procedibilidad cuando corresponda. Allí nos está dando una pauta el legislador procesal penal. Nos está señalando que si el fiscal va a decidir formalizar la investigación preparatoria, se entiende emitiendo el documento fiscal respectivo, que es la disposición de formalización de la investigación preparatoria, debe el fiscal previamente haber satisfecho cualquier requisito de procedibilidad que para ese tipo penal, para ese delito se exige. Porque lo contrario sería trastabillar, trastocar, afectar, incumplir estos requisitos materiales. Y claro, si el legislador procesal penal nos está señalando, satisfágase cualquier requisito de procedibilidad o el requisito de procedibilidad antes que usted, fiscal, formalice la investigación preparatoria. Es un requisito. Pero como lo diría Catacora González, este ejercicio de la acción penal está sujeto a ciertas reglas. Allí están las reglas, en el artículo 336, apartado 1. Allí están las reglas para poder ejercitar la acción penal, porque recalco, suscribo, remarco la idea. Cuando uno ejercita o cuando el fiscal ejercita la acción penal, lo hace cuando emite la disposición de formalización de la investigación preparatoria en principio, ¿ya? En principio, y está diseñado, ¿no?, nuestro proceso penal para hablar de ejercicio de la acción penal cuando se formaliza la investigación preparatoria. De allí que, si vemos que ese ejercicio de la acción penal debe sujetar ciertas reglas y no se cumplan esas reglas, ya estamos iniciando o ejercitando indebidamente la acción penal. Porque vamos a advertir que estos requisitos no solamente son para decidir su iniciación, sino para ver su continuidad, de forma tal que estos requisitos deben cumplirse. Si no se cumplen, como lo dice el profesor Catacora, van a convertirse en obstáculos. Van a convertirse en obstáculos. Y estos obstáculos, algunos van a ser insalvables. Van a tener la condición de perentorios. Van a tener la condición de terminar, ¿no?, con el proceso penal. Otros definitivamente es posible que puedan superarse, pueda subsanarse la omisión, pueda subsanarse o reconducirse, ¿no? Por ejemplo, y me adelanto, si queremos nosotros conversar sobre la cuestión previa, ¿no? Y la cuestión previa, veremos, no es otra cosa que un medio técnico de defensa que va a deducirse cuando el fiscal decide ejercitar la acción penal y este no ha satisfecho un requisito de procedibilidad. Y un requisito de procedibilidad que está señalado, establecido en la ley. Y me adelanto, por ejemplo, en los delitos tributarios y aduaneros, de acuerdo a la ley 28.008, se requiere previamente un informe que deba ser evacuado por la Superintendencia de Administración Tributaria y de Aduana. Tiene que haber emitido un informe de avalúo en donde establezca, por ejemplo, la determinación de las unidades impositivas tributarias a las que asciende para determinar si es una infracción tributaria aduanera o es un delito tributario o aduanero. Si no existe de por medio este informe, que debe ser evacuado por la entidad que administra el tributo, que administra y regula el sistema de aduanas, pues definitivamente lo que estamos haciendo es ejercitar indebidamente la acción penal. Y claramente aquí veremos que este incumplimiento de este requisito de procedibilidad que lo exige la ley va a tener un mecanismo técnico, va a tener un remedio
técnico, no hablo remedio dentro de la teoría de la impugnación, solamente remedio como reparar, remedio como mejorar, remedio como una medicina frente a este problema, un paliativo ante esta situación mórbida que pueda haber surgido, ¿no? Entonces, advertimos aquí claramente, de momento, si el fiscal ejercita la acción penal, no cumple con este requisito de procedibilidad, definitivamente, y siguiendo a Catácuara González en esta definición que nos parece muy clara, pues claramente aquí, diáfanamente aquí, lo que se va a tener es que si el fiscal no ha satisfecho este requisito de procedibilidad, entonces queda habilitado el camino para el planteamiento de una cuestión previa. Una cuestión previa, como su nombre lo indica, previamente al ejercicio de la acción penal pública, debe haberse cumplido este requisito que por mandato de la ley debe de haberse cumplido. No de manera pretoriana o antojadiza del juez o del fiscal, sino es la ley la única creadora de requisitos de procedibilidad. Hay requisitos de procedibilidad, o vamos, los requisitos de procedibilidad los vamos a encontrar en leyes extrapenales, ¿no? O también en leyes penales especiales, ¿no? Y requisitos de procedibilidad que definitivamente no podemos ampararnos en el desconocimiento. Claramente, no es que exista, si se quiere, un artículo en el Código Procesal Penal que nos señale de manera casuista, estos son los requisitos de procedibilidad y nos van a plantear el delito o en este caso el tipo penal y cuál es su requisito de procedibilidad. No, no lo vamos a encontrar de esa manera tan llana. Al contrario, tenemos que hurgar en toda esta vorágine, en todo este ordenamiento jurídico para poder establecer dónde, cuándo y cuál es el requisito de procedibilidad. No es tan fácil decirlo. Aquí están los requisitos de procedibilidad y hay que cumplirlos, ¿no? Hay que hurgar en la legislación, hay que establecer cuáles son estos requisitos de procedibilidad, pero entiéndase los delitos más recurrentes, ¿no? Los que son, que se presentan constantemente. Pero entonces la idea de medio mecanismo técnico de defensa es eso, ¿no? Es opugnar, es impugnar, es cuestionar la constitución de esta relación jurídica procesal, ¿no? Entendamos nosotros que al momento en que el fiscal ejercita la acción penal, lo que está haciendo es establecer el segundo elemento dentro de lo que viene a ser, dentro de lo que concierne a la teoría del proceso, ¿no? La acción, la jurisdicción y el proceso son los tres ejes sobre los cuales descansa la teoría general del proceso. No podemos hablar finalmente de proceso sin acción, no podemos hablar de proceso sin jurisdicción. Entonces, hacemos ver que el fiscal ejercita la acción penal y ejercitar la acción o el derecho de acción público, en este caso, porque recordemos que el derecho de acción lo tenemos todos nosotros, ¿cierto? Pero aquí el fiscal ejercita la acción penal pública. ¿Y para qué la excita? ¿Para qué la plantea? Cuando el fiscal ejercita la acción penal, lo que está haciendo es excitar, estar rogando, está activando la jurisdicción. Por eso se indica que este segundo componente, proceso, se va a instaurar cuando el fiscal ejercita la acción penal. Cuando ingresa aquí ya a tallar el conocimiento del juez de la investigación preparatoria, porque es el que resecciona conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal la disposición que dispone, permítanme esta redundancia que es válida acá, la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, una idea basamental que debemos de tener y tenemos que afincar es los medios o mecanismos técnicos de defensa buscan opugnar, buscan impugnar provisional o definitiva esta constitución de la relación jurídica procesal. Acá se denuncia, acá se cuestiona, acá se hace ver, se busca hacer ostensible que hay un obstáculo, que hay una deficiencia, que hay una limitación, que no se ha cumplido,
determinado requisito, se denuncia que existe o que se le ha dado, por ejemplo, una sustanciación, una tramitación al proceso cuando no le corresponde. Se denuncia a través de estos medios o mecanismos técnicos de defensa que el fiscal indebidamente ha formalizado la investigación preparatoria, entienda, se ha ejercitado la acción penal a partir que ha considerado como delito una conducta materialmente atípica, una conducta que goza que, o en todo caso, que adolece de atipicidad absoluta, atipicidad relativa. Y esto último a través de las excepciones. Lo penúltimo que hemos mencionado en cuanto a una errada sustanciación o una sustanciación que no corresponde a la cuestión prejudicial. La excepción de naturaleza de juicio, perdón. La cuestión prejudicial que lo veremos tiene estrictamente que ver con en la vía extrapenal o que en la vía extrapenal tenga que dilucidarse el carácter delictivo. Y esto se ve mucho cuando en la vía extrapenal, entiéndase en la vía civil, en la vía laboral, en la vía administrativa, penda el resultado de esa vía con la naturaleza delictiva del hecho que se está investigando. Es una cuestión prejudicial. Cuando se le da una errada sustanciación, una equivocada sustanciación, ya estamos hablando de una excepción. Una excepción de naturaleza de juicio cuando le damos una tramitación errada, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, lejos de llevar a un ciudadano que adolece de esquizofrenia, acreditada con un peritaje en psiquiatría forense, estamos llevándolo por un proceso ordinario o un proceso común cuando lo correcto es activar el procedimiento especial de seguridad. Acá lo que estamos haciendo es llevarlo por un proceso ordinario cuando de por medio pende una condición del sujeto activo que es la esquizofrenia, con lo cual lo vuelve inimputable, incapaz, debe acudirse a un procedimiento especial de seguridad. Hacer esto, darle una sustanciación o tramitación errada, permite activarse, en todo caso, conforme lo hemos visto y lo veremos en un momento, este medio mecanismo técnico de defensa de la excepción de naturaleza de juicio. Y cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, por ejemplo, por un hecho que no constituye delito, o no es justiciable penalmente, que son los dos supuestos claramente, que ya es repetitivo, estrillado, porque es una de las excepciones más recurrentes en los estrados judiciales, pues hablamos aquí de la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Y esta excepción de naturaleza de acción va a atacar aspectos relacionados, en principio, de la tipicidad, ¿no? Cuando un hecho es manifiestamente atípico, se activa, si es que el fiscal ya decidió formalizar la investigación preparatoria, se activa este mecanismo técnico de defensa que cómodamente puede ser deducido por la defensa del imputado y para lo cual se presentará, veremos, el escrito correspondiente con las precisiones pertinentes y luego de correr traslado se activará, se instaurará, se implementará la audiencia de su propósito y que obviamente aquí fungirá como una audiencia previa en donde lo que tendremos que ver es la finalidad de esta audiencia. Si yo estoy acudiendo, me adelanto, a una audiencia que va a versar sobre una cuestión prejudicial, entendiendo que la cuestión prejudicial está relacionada o es un mecanismo técnico de defensa que se va a activar cuando tenemos que en una vía extrapenal obtener el resultado, obtener información que será insumo para que podamos en la vía penal establecer el carácter delictuoso del acto, ¿no? Si eso sucede, ¿no? Si se presenta esa situación en concreto, lo que va o sobre lo que va a versar esta audiencia técnica, vamos a darle ese apellido, esta adjetivación es una audiencia técnica porque va a ser en principio defendida, argumentada por quien dedujo esta excepción o por quien dedujo esta cuestión o quien dedujo
este medio técnico de defensa, que será el abogado del imputado. Él, en principio, será quien oralizará, defenderá, argumentará, justificará el pedido. Y la finalidad de esta audiencia, pues definitivamente lo que tiene que ver la télesis de esta audiencia es establecerle al juez de la investigación preparatoria que el fiscal ciertamente ya formalizó la investigación preparatoria. Sin embargo, el carácter delictuoso del acto debe dilucidarse previamente en una vía extrapenal. Esa es la orientación, esa es la finalidad. Más allá de un escenario, de una teatralización y de una exageración jurisprudencial, doctrinaria, desgañitándonos con aspectos teóricos, lo que busca y lo que pide el juez son hechos, como lo dijimos ayer, y hechos que están relacionados con nuestra pretensión en específico. El juez nadie le va a enseñar de jurisprudencia, al juez no se le va a enseñar de doctrina, y con esto no quiero afirmar ese viejo aforismo de que el juez es perito de peritos, que el juez lo debe saber todo. No, porque ya tenemos también un aforismo latino, jurídico, en donde indica que al juez hay que darle los hechos. Y es sobre los hechos que va a versar el proceso. El proceso judicial finalmente es un proceso sobre hechos. La prueba versa sobre hechos. Y a partir de eso, lo que tenemos que hacer nosotros es que en las audiencias judiciales no perdamos el norte, y no es que esté en contra de una, o quizás una posición recalcitrante quizás en el ámbito de la jurisprudencia, no es que esté en contra de la jurisprudencia, sino que es sano invocar jurisprudencia, pero ya es insano exagerar la invocación de la jurisprudencia. Hemos visto escritos de letrados, hemos visto requerimientos de la Fiscalía atiborrado de jurisprudencia, atiborrado de citas cercenadas, de decisiones de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, que incluso en propia audiencia ya no son ni oralizados ni se nos permite oralizar. Permítanme hacer incluirme en esta práctica que quizás pueda ser un tanto perniciosa, pero lo que tenemos que comprender es de que hay que alcanzar hechos. Si no tenemos bien definidos los hechos de la jurisprudencia, no nos va a salvar el caso. O sea, tenemos un error. Claro, pensamos que la jurisprudencia es nuestro salvoconducto ante la omisión de hechos, ante la deficiencia en el planteamiento de hechos. La jurisprudencia no salva casos. La jurisprudencia ayuda a resolver casos, sí, pero no pensemos que nos va a salvar un caso que tiene deficiencias. No, yo no estoy en contra de hurgar jurisprudencia, sí está bien, la dosis correcta, porque todo en exceso se vuelve tóxico, todo en exceso se vuelve pernicioso. Lo que hace a un tóxico no es su naturaleza, sino el exceso. El agua puede ser tóxica en exceso y hasta puede conllevarnos a la muerte. Imaginemos un requerimiento o un escrito, un planteamiento donde exista en exceso invocación de jurisprudencia y doctrina. Se pierde el norte, ¿no? Entonces, por allí, la idea reflexiva sobre el uso correcto y no abuso del ámbito jurisprudencial, sobre todo cuando tengamos que ver o trabajar audiencias previas, ¿no? Audiencias previas. Y su mismo nombre lo indica, ¿no? Audiencia. Audiencia viene de auditar, viene de escuchar, viene de audición. Pero uno va a una audición respecto a lo que no conoce. Es decir, si yo le alcanzo al juez no voy a decirle que el Código Penal o que el Código Procesal Penal preconiza en tal artículo, tal aspecto, tal dispositivo legal, porque él se entiende que es un versado en derecho. Estamos nosotros en un sistema judicial de jueces profesionales, no de jueces legos. No estamos en un sistema de jurado que son neófitos en derecho, estamos en un sistema judicial de jueces profesionales a cargo de la dirección de las audiencias y de la resolución de los casos en concreto. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque muchas veces ese perfume doctoral que puede darle la jurisprudencia o la doctrina, claro, dejémoslo para el ámbito académico, dejemos quizás para escenarios como estos, en donde probablemente nos va a nutrir y va a orientarnos, pero atiborrar audiencias que así se ven, de invocaciones jurisprudenciales, muchas veces incluso genera la perversión del desarrollo de una audiencia y lejos de hacerla llevadera, la vuelve ampulosa, la vuelve letárgica, la vuelve tan prolongada en el tiempo que una audiencia que por lo general debería durar
una hora, pues tenemos audiencias tan profusas que llegan a las 3, 4, 5 horas y como lo dice el propio Tribunal Constitucional, incluso poniendo en riesgo la integridad de la salud, ¿no? Entonces, regresando a la temática que estamos abordando, veamos esto, ¿no? Estos medios de mecanismo de defensa lo que buscan es impugnar, ¿no?, el desarrollo de la relación procesal al ser un obstáculo, un obstáculo. Entonces, vamos continuando para que nos alcance el tiempo. Bueno, aquí les presento los medios técnicos de defensa, que van, como les dije, desde la cuestión previa, las cuestiones prejudiciales y las excepciones. Es vacío. Las cuestiones previas, las cuestiones prejudiciales y las excepciones. Estas son los medios de defensa técnico que pueden deducirse, ¿no? No olvidemos ese aspecto. Voy a presentarles un resumen, en principio, de la cuestión prejudicial. No es muy recurrente este mecanismo técnico de defensa. No por su desconocimiento, sino porque en la vía extrapenal, fíjense, pretender o pensar que en principio, deba dilucidarse en la vía extrapenal el carácter delictuoso del acto, lo que va a implicar concretamente es que tengamos que esperar que se resuelva el juicio en la vía extrapenal. Hay casos en concreto, ¿no? Que veremos un caso en concreto que es el delito de bigamia, por ejemplo. Pero yo quiero rescatar una idea aquí sobre la cuestión prejudicial, ¿no? Insisto, la audiencia tiene que tener como norte lo que busca este mecanismo técnico de defensa. Y todas las audiencias. Ahora, esta cuestión prejudicial, como su mismo nombre lo indica, y desde su acepción prístina, la composición de voces latinas, es todo lo que antecede en juicio, ¿no? Y aquí va a proceder cuando los hechos denunciados, por ejemplo, tenemos una investigación preparatoria que para su formalización, para formalizar la investigación preparatoria, para hacer esta imputación ya concretizada, se necesita que para poder imputar concretamente este hecho, necesitamos un resultado, un insumo que está vinculado con cuestiones, planteamientos, con procesos relacionados de la justicia extrapenal, que puede ser civil, administrativa. Y esta decisión que va a recaer en la vía extrapenal tiene un influjo en el caso penal, en el delito que está siendo investigado en sede penal. Vamos a ser más precisos. Voy a recurrir a la sección que nos da el profesor Sánchez Velarde. Me parece muy gráfica sobre particular. Fíjense, aquí, permítame maximizar la presentación. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El profesor Sánchez Velarde, actual fiscal supremo, indica que en la vía extrapenal o a partir del resultado de la vía extrapenal se va a dilucidar, se va a completar, se va a determinar un elemento
que es constitutivo para el delito que estamos investigando. Señor fiscal, ¿cómo usted va a formalizar la investigación preparatoria por un determinado delito? Permítanme no quemar todavía mi ejemplo, que viene inmediatamente. ¿Cómo usted va a disponer la formalización de la investigación preparatoria si ya le hemos hecho la precisión? El carácter delictuoso del acto depende de una resolución judicial en un proceso civil, en un proceso laboral, en un proceso seguido en la vía extrapenal o vía no penal. ¿Cómo usted va a formalizar la investigación preparatoria? Si un eslabón de esta cadena, llamado delito, no se encuentra presente, falta. Y este eslabón que va a completar la cadena lo vamos a encontrar luego de que se resuelva en la vía extrapenal, en ese proceso judicial. Si no tenemos ese eslabón, no forma parte, no nos permite cerrar la cadena llamada delito. No puede usted hacerlo. Y si lo hace, existe este mecanismo técnico de defensa. Claro, imaginémonos que tengamos que llegar hasta juicio oral para que finalmente se absuelva al encartado, al enjuiciado, al indilgado, al investigado, al imputado, al acusado, porque falta un elemento. Entonces, el legislador procesal penal, con mucho tino, con una precisión muy acertada, ha considerado, ¿no?, que deba establecerse en la vía o establecerse previamente a través de este mecanismo técnico de defensa como la cuestión prejudicial, el carácter delictuoso del acto en la vía extrapenal. Y lo que implica aquí es que tenga que suspenderse el proceso penal hasta las resultas del proceso seguido en la vía extrapenal. No hay irremediablemente otra salida. Eso es así. Porque mal se haría, como veremos en un momento, continuar con el proceso penal sin ese resultado de la vía extrapenal. Imaginémonos que en la vía penal se llega a condenar y luego se nos alcanza el resultado de la vía extrapenal y que ese aparente insumo del delito finalmente no se dio, no es. Fue declarado nulo, por ejemplo, el matrimonio, en el caso de bigamia, y que es un ejemplo muy claro y que va a permitirnos dilucidar este tema de la cuestión prejudicial, que por tema de tiempo voy a directamente irme a este ejemplo. Miren, en el ámbito del delito de bigamia, ¿no?, aquí vamos a esclarecer lo que es la cuestión prejudicial. ¿Qué sucede si una persona contrae matrimonio 2 veces? ¿No? Nuestro legislador penal ha considerado que el casado que contrae nuevo matrimonio comete delito de bigamia, ¿no? Hablamos de matrimonio civil, ¿no? ¿Verdad? Es lo que el legislador penal sanciona. Tú, estando casado, te vuelves a casar, es decir, manteniendo vigente tu primer matrimonio, cometes el delito de bigamia. En principio, ¿ya? Las exigencias de tipicidad es: estás casado y te vuelves a casar. Muy bien. Entonces, pero fíjense que hay determinados supuestos, y vemos nosotros que en el proceso civil vamos a encontrar una variopinta presentación de pretensiones, de nulidades, de anulabilidades, de rescisiones, de resoluciones, de actos jurídicos, ¿no?, patrimoniales y extrapatrimoniales. Imaginémonos que un ciudadano, vamos a denominarlo Alejandro, imaginémonos que Alejandro se casa con María en enero del año 2021.
se casan civilmente, muy felices, pero se van a vivir juntos, van a su luna de miel, etcétera. Pero imaginémonos que Alejandro, después de 6 meses, 8 meses, vamos, un año aproximadamente, viaja al extranjero. Después de eso retorna al Perú, pero no avisa a su consorte que ya estaba en el Perú. De manera tal que él se ausenta del domicilio conyugal. Se ausenta físicamente, pero mantiene comunicación telefónica. Alejandro conoce a Carla y se enamora y se casa con Carla, estando casado con María. Pero anteriormente, Alejandro había descubierto que existía una causal de nulidad de su primer matrimonio. Había una causal para declarar la nulidad de su matrimonio por el vínculo de parentesco con, en este caso, su todavía esposa María. Entonces, él, antes de contraer su segundo matrimonio, ¿no?, decide plantear la nulidad de su primer matrimonio. Es un hecho muy subrepticio, no le comentó a nadie, y se casa pues con Carla, estando en trámite su proceso de nulidad de matrimonio. María se entera que su actual esposo, o su todavía esposo, estaba pues de novio, ella pensaba, más aún se enteró que se había casado y no tuvo mejor idea que denunciarlo por bigamia. Y le dice, señor fiscal, le comento, le pongo en conocimiento que Alejandro se casó conmigo en enero del 2022. Inmediatamente en enero del año 2023 se ha casado Carla. Aquí le alcanzo nuestra partida de matrimonio. Y aquí le alcanzo la partida de matrimonio con Carla, con lo cual habría cometido bigamia. El fiscal, frente a estos estos elementos de prueba, frente a estos elementos de prueba que han sido aportados, advierte que efectivamente acá tenemos una partida de matrimonio de fecha anterior y acá tenemos una partida de matrimonio de fecha posterior. Tenemos al mismo esposo. Él ha contraído nupcias. Bigamia. Entonces el fiscal, con los primeros recaudos, decide formalizar la investigación preparatoria y le imputa el delito de bigamia como autor del delito de bigamia. Entonces, Alejandro, que no se apareció durante las diligencias preliminares que se pusieron, Alejandro fue citado a declarar y en esa oportunidad, cuando le preguntan, ¿quiere algo más que agregar? Le dice, sí, no sé si es pertinente señalarlo, pero yo con María, con quien contraje el primer matrimonio, había una nulidad, había un problema por el vínculo. Y ese matrimonio yo planteé en su momento una nulidad de matrimonio. Frente a eso, el fiscal toma conocimiento, pero igualmente no le toma mayor importancia. Sin embargo, el abogado defensor de Alejandro no tuvo mejor idea que plantear un medio técnico de defensa, porque ya el fiscal había formalizado la investigación preparatoria. Y le dice, señor juez de la investigación preparatoria, planteo, ¿no?, una cuestión prejudicial, en tanto que, si bien es cierto, a mi defendido se le está atribuyendo bigamia, pero el fiscal no ha cumplido con obtener información, con recabar el resultado del proceso civil por nulidad de matrimonio. Porque imaginémonos, señor juez de la investigación preparatoria, que se declare nulo
el primer matrimonio con María. Y al declararse nulo mediante una sentencia judicial, se entiende que mi patrocinado Alejandro jamás se casó, nunca estuvo casado con María porque es nulo el matrimonio y carece de todo efecto legal. Y con lo cual es válido su segundo matrimonio realizado con Carla. Y con ello no habría cometido bigamia. Entonces, señor juez de la investigación preparatoria, mal ha hecho el fiscal en formalizar la investigación preparatoria cuando le faltaba un elemento, un eslabón de esa cadena. Ese eslabón de esa cadena es la sentencia judicial que debía pronunciarse en un proceso civil de nulidad de matrimonio. Mal hizo el fiscal formalizando la investigación preparatoria cuando debía haber esperado que nos alcancen ese resultado. O que en todo caso había recabado. Y entonces vemos la estricta, esa vinculación intrínseca, ese imbricamiento que existe entre lo que deba resolverse en la vía extrapenal con la naturaleza delictiva, con el hecho delictivo. Es tan diáfano el considerar que ese elemento, ese insumo de la vía extrapenal, lo necesitamos en la vía penal. Allí de esa manera se materializa el delito, o en todo caso, perdón, el medio mecanismo técnico de defensa denominado cuestión prejudicial. Ahora, si nos preguntamos algunos datos importantes, voy a retroceder, permítanme acá, en cuanto a la forma de presentarlo. Fíjense, esto no, como les digo, a diferencia de la cuestión previa, la cuestión prejudicial requiere ¿qué cosa? La cuestión prejudicial, la cuestión previa requiere que esté establecido este requisito en la ley, pero en la cuestión prejudicial va a ser a criterio, y voy a decirlo así, ¿no? Va a ser finalmente a criterio del juez de la investigación preparatoria que recepciona este pedido para que determine si realmente el carácter delictuoso del acto depende de lo que tenga que resolverse en la vía extrapenal. No es que esté establecido en la ley. No es como la cuestión previa, ¿no? No es como la cuestión previa en donde va a dilucidarse. Por eso hay que tomar en consideración ese aspecto, ¿no? Que muchas veces puede ser utilizado este mecanismo de cuestión prejudicial, que como le digo, no es tan recurrente en los estrados judiciales, pero va a depender mucho si el juez de la investigación preparatoria considera que un insumo para poder completar este eslabón llamado de la cadena, llamado delito, depende de esta justicia extrapenal, ¿no? Esta cuestión prejudicial, para terminar esta parte de la cuestión prejudicial, se deduce durante la investigación preparatoria, ¿no? Se plantea mediante una solicitud fundamentada, motivada, se entiende fundamentación de hecho, fundamentación de derecho, respetando una estructura lógica, se entiende, una justificación interna, justificación externa, todo lo que conocemos de lo que es pedido motivado. Se presenta ante el juez de la investigación preparatoria. ¿Ante qué juez de la investigación preparatoria? Cualquier juez de la investigación preparatoria, no. La cuestión prejudicial se plantea ante el juez de la investigación preparatoria que recepcionó la disposición de formalización de la investigación preparatoria. El juez que emitió esta resolución judicial donde se téngase por notificada la disposición de formalización de la investigación preparatoria, él. El mismo juez que conoció de la formalización de la investigación preparatoria, que recibió la disposición de formalización, será el juez que conozca de este incidente, de este medio técnico de defensa. Ante él se va a presentar este escrito. ¿Ya? Ante él. Ahora, este juez de la investigación preparatoria, como es lo propio, y esto sucede cuando, por ejemplo, se presenta la solicitud de constitución de actor civil por parte del agraviado, ¿no? Cuando existe un pedido de constitución
de cualquier otro sujeto procesal, el juez va a solicitar, y esto opera para todos los medios técnicos de defensa. Cuando el juez de la investigación preparatoria recibe la comunicación del fiscal de formalizar la investigación preparatoria, este juez de la investigación preparatoria que recibe el pedido, este mecanismo técnico o medio técnico, que es la cuestión prejudicial, por ejemplo, le va a requerir al fiscal, le va a decir: fiscal, infórmame cuáles son o quiénes son los sujetos procesales apersonados a la causa. Porque no le va a decir: fiscal, envíame toda tu investigación, envíame toda tu carpeta, envíame todo tu expediente fiscal. Simplemente el fiscal, frente a esta resolución judicial, le va a alcanzar mediante un escrito o mediante un oficio y le va a decir: señor juez de la investigación preparatoria, me ha solicitado que te informe cuáles son los sujetos procesales apersonados a la causa. Pues te informo que que como agraviado tenemos a fulano de tal, como investigado tenemos a tal persona, etc. Punto. ¿No? Eso tiene que evacuarse por parte del fiscal. El juez le solicitará al fiscal y el fiscal debe de responder quiénes son los sujetos procesales apersonados a la causa. ¿Y esto para qué? Para poder ver la legitimidad de la participación de estos sujetos procesales, para ver si realmente quien está deduciendo forma parte de una investigación formalizada. Claro, podemos nosotros entender que el juez lo puede advertir de la propia disposición de la formalización de investigación preparatoria, pero ¿quién mejor que el propio fiscal, que es quien formalizó y es contra quien se está dirigiendo este medio técnico de defensa? Porque este mecanismo medio técnico de defensa de la cuestión prejudicial está dirigiéndose contra el fiscal y se dirige contra él. ¿Por qué? Porque él decidió formalizar la investigación preparatoria, y qué mejor que él, que tiene el expediente judicial, perdón, el expediente fiscal, que tiene a cargo la investigación, para que él mismo informe quiénes son los sujetos procesales a personas de la causa, ¿no? Y cuando el fiscal informa quién es el agraviado, quién es el imputado, etcétera, el juez de la investigación les notificará, ¿no?, la resolución donde se admite el medio técnico de defensa y donde también en este caso se va a alcanzar el escrito que ha sido presentado por el abogado defensor del imputado, ¿no? Entonces vemos aquí que dentro del tercer día también se señala fecha para la realización de la audiencia y la que se va a realizar con los que concurran. Evidentemente, no es del todo cierto, porque va a existir la presencia obligatoria de determinados sujetos procesales. O sea, ¿quién tiene que asistir obligatoriamente? Pues el fiscal. ¿Y por qué tiene que asistir el fiscal? Porque el fiscal es el que ha decidido formalizar la investigación preparatoria, es el que ejercita la acción penal, es el que tiene la investigación a cargo. Él es el que debe de participar y debe defender por qué ejercitó la acción penal. Si yo he ejercitado la acción penal a través de la formalización de la investigación preparatoria, se entiende que yo he tenido elementos convictivos suficientes, yo he individualizado al imputado, yo he satisfecho el requisito de procedibilidad, la acción penal no ha prescrito. Entonces yo tengo que defender el por qué, ¿no? Y de que hay elementos de convicción, se entiende que elementos de convicción que me permiten establecer la realidad del delito y la vinculación del imputado con él, ¿no? ¿Y qué podemos hablar de delito si estamos hablando de una cuestión prejudicial que le falta un elemento en la vía extrapenal? Entonces ahí estamos viendo que a través de esta cuestión prejudicial se está atacando esta formalización que indebidamente se ha realizado. Luego que el fiscal asiste, que exhibe el expediente fiscal para su examen en audiencia, ojo, en audiencia, y básicamente no es que en todos los casos se presente, ¿no? Se instala la audiencia, el juez escucha en primer orden ¿a quién? Al que dedujo, es el medio técnico de defensa, al abogado que planteó la cuestión. Luego, ¿quién va a escuchar? Pues entiende a la contraparte, en este caso vendría a ser el fiscal. Y el fiscal va a tener que establecer si es que correctamente formalizó la investigación preparatoria, o en todo caso allanarse el pedido. Permítanme esta expresión, allanarse, porque el allanamiento procede en otros procedimientos especiales, ¿no?, como es el procedimiento por querella,
el procedimiento por faltas, ¿no? Acá no procede, no hay ningún allanamiento, pero tengamos como allanamiento como aceptación de la cuestión. O sea, no me opongo, pero aún con la no oposición lo va a resolver el juez. No, lo va a resolver el juez. Y se entiende que respetará el principio de legalidad, analizará si realmente declara fundado o no este pedido o este medio técnico de defensa. Se escucha entonces al abogado que planteó, al fiscal, se escucha al actor civil, se escucha a los demás sujetos procesales que obviamente van a tener interés, ¿no? Que duda cabe, el tercero civil, que duda cabe, la persona jurídica van a tener interés de por medio en que este medio técnico de defensa dilatorio finalmente se declare fundado, seguramente para una cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, se culmina el debate. Una vez que se culmina el debate, estamos viendo la audiencia, ¿no? Estos son los pormenores de la audiencia que corresponde el día de hoy a hablar, y este orden se sigue para los demás mecanismos o medios técnicos de defensa, ¿no? El juez convoca a la audiencia, se escucha al que planteó el medio técnico de defensa, porque tiene que ser quien lo planteó, que es la defensa, pero también se le escucha al fiscal. Y también se le escucha a los demás sujetos procesales por igualdad procesal, y entiende que cada uno de ellos va a defender su posición de acuerdo a la postura que tiene, ¿no? Al rol que desempeña en el proceso penal, ¿no? No vamos a permitir que un tercero civil ingrese a defender aspectos que no están relacionados con la naturaleza de esta audiencia. Es una cuestión prejudicial. No vamos a cuestionar imputación objetiva, control de plazo, afectación de derechos fundamentales que se ven vía tutela de derecho. No, no, no. O sea, ese tiene su cauce procesal correspondiente y tiene su mecanismo de instrumento pertinente. No podemos utilizar, pervertir un mecanismo por otro, porque cada uno tiene su propia naturaleza, tiene su propia finalidad, sus propios requisitos, ¿no? Entonces, una vez que se culmina el debate, el juez resuelve inmediatamente o en el plazo de 2 días. Por lo general, siempre, tanto en la cuestión prejudicial, las cuestiones previas o las excepciones, para un mejor resolver, el juez de la investigación preparatoria le solicita el expediente fiscal al fiscal mismo, ¿no? ¿Y para qué lo hace? Pues simplemente para que tenga un conocimiento cabal de todos los acuerdos, ¿no? De todo lo que hay, de todo lo que se ha dicho. Entonces, inmediatamente después, si este mecanismo de defensa se deduce en etapa intermedia, conforme al artículo 350, se va a resolver conforme a lo dispuesto en el 352, ¿no? En esa misma audiencia. ¿Cuáles son los efectos de la cuestión prejudicial? Bueno, tenemos un efecto suspensivo porque el procedimiento penal se posterga hasta que el juez extrapenal determine el hecho que constituye requisito para la existencia del delito. Es evidente, no podemos considerar que el proceso penal va a continuar si pende el resultado de la vía extrapenal para, en este caso, establecer la naturaleza delictiva del hecho que estamos sometiendo a un proceso penal, ¿no? Entonces vemos el numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Penal reza de manera muy diáfana lo siguiente: si se declara fundada la cuestión prejudicial, la investigación preparatoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. Resolución firme, ¿no? Firme por consentida o firme por ejecutoriada. Y también hay un efecto extensivo, no solamente ese efecto suspensivo del proceso, sino hay un efecto extensivo. Y por el efecto extensivo, todos los imputados que se encuentran en igual situación jurídica y que no han deducido este medio mecanismo técnico de defensa, se van a beneficiar. Muy bien. Ahora, de manera muy rápida, para efectos de poder también conversar un poco sobre la cuestión previa en el proceso penal. Fíjense, esta similar desarrollo en cuanto a la audiencia, ¿ya?
Habíamos notado que los medios técnicos de defensa es la cuestión previa, la cuestión prejudicial y la sentencia. Ya hablamos de la cuestión prejudicial de manera muy sincopada, hemos esbozado cómo es que se desarrolla la audiencia, ¿no? Ahora, esta cuestión previa, quiero que se interiorice pétreamente y se entienda que por su propio nombre, ¿no? Cuestión previa, cuestión anterior ¿a qué? Miren, cuando hablamos de cuestión previa, y claro, no hay que invocar a veces en audiencias, señor magistrado, cuestión previa. La cuestión previa es un nombre privativo, es un nombre de un medio técnico de defensa. No hay que pervertir el uso del lenguaje técnico procesal. Cuestión previa es un medio técnico de defensa, ¿no? Podremos en el ámbito social, coloquial, amistoso, una cuestión previa, pero decirle a un juez de la investigación preparatoria, doctor, hay una cuestión previa, utilicemos cuestión liminar, un planteamiento liminar antes de instalar, una observación, pero como cuestión previa tiene una connotación procesal diferente como medio técnico de defensa. Entonces, este medio técnico de defensa, como los demás medios técnicos de defensa, se opone a la acción penal indebidamente ejercitada por el fiscal. Y hemos visto que el fiscal ejercita la acción penal cuando decide formalizar la investigación preparatoria contenida en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y este medio técnico de defensa va a proceder cuando el fiscal incumple, no satisface un requisito de procedibilidad. Es decir, no cumple con aquellas condiciones para un ejercicio válido del ejercicio de la acción penal, y con lo cual se entiende que no debía haberse promovido la acción penal. Hay determinadas condiciones para el ejercicio de la acción penal, sin las cuales no es posible, no debe promoverse la acción penal. Hay un requisito fundamental llamado requisito de procedibilidad. ¿Ok? Y este requisito de procedibilidad es una exigencia no del juez, no del fiscal, ni de ningún sujeto procesal. Es una exigencia de la ley, de la ley. A partir de ello, debe darse cumplimiento a este requisito, a esta exigencia que establece la ley. Si no se satisface ese requisito que establece la ley y el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria, válidamente, cómodamente, se plantea la cuestión previa en aquellos casos en donde la ley expresamente prescribe que antes que el fiscal formalice la denuncia, en algunas leyes todavía redactadas antes de la vigencia del Código Procesal Penal, formalice denuncia, en nuestro caso, formalice la investigación preparatoria sin haber satisfecho este requisito, sin haber cumplido este requisito. Claro, si vemos, por ejemplo, casos en donde me adelanto, en delitos ambientales, ¿no? Se requiere el informe administrativo especial técnico de la autoridad medioambiental competente, ¿no? Entonces acá vemos que este requisito de procedibilidad es una condición para que proceda, procedibilidad, requisito de procedibilidad, de procedencia, de admisión, de continuación. Ahora, este requisito de procedibilidad tiene que estar señalado en la ley. No puede crearse pretorianamente, judicialmente, requisito de procedibilidad. No, no podemos, así sea la Corte Suprema, con mucho respeto lo digo, crear requisitos de procedibilidad para determinado delito. Por eso, estos requisitos de procedibilidad son señalados en la ley. Es un medio técnico de defensa, se cuestiona un inicio válido del proceso penal al haberse omitido con este requisito de procedibilidad exigido por la ley. Es un obstáculo la cuestión previa, ¿no? Para la prosecución del proceso penal.
Y esto, obviamente, vemos acá, por ejemplo, en la casación 1977-2019, Lima Norte, de manera muy perspicua, los jueces de la Corte Suprema comulgan en la idea de que esta cuestión previa tiene por finalidad cuestionar la validez de una relación jurídica procesal, en tanto se señala que falta un requisito o una declaración extrapenal previa, necesaria para promover la acción. Y esto lo vamos a encontrar o exigido, o bien exigido en la ley. Obviamente acá tiene que satisfacerse previamente, ¿no? Cuando se deduce la cuestión previa, igual que la cuestión prejudicial, se deduce cuando el fiscal haya decidido formalizar la investigación preparatoria. Y en el caso de la querella, cuando se contesta la querella y se resuelve antes de culminar la etapa intermedia. Entonces, la cuestión previa también puede deducirse, precisamos, conforme el artículo 7, numeral 2, en la etapa intermedia, en la oportunidad fijada en la ley, es decir, en el artículo 352, ¿no? La cuestión previa también hay que considerar que puede ser deducida de oficio, ¿no? En la oportunidad, ejemplo, de una audiencia preliminar de control de la acusación fiscal. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia? ¿Cómo es el trámite? Miren, para ir terminando esta parte. Guarda similitud con la cuestión prejudicial, ¿no? Acá vamos a encontrar de por medio un planteamiento, una solicitud debidamente motivada, dirigida al juez de la investigación preparatoria. Se dirige a este juez que recibió la comunicación del artículo 3 del Código Procesal Penal, que es la disposición de formalización, se adjunta los elementos de comisión. Hay un escrito, una solicitud motivada al juez de la investigación preparatoria. Acá el juez nuevamente hace lo mismo, le pide al fiscal que establezca cuáles son los sujetos procesales que se han apersonado a la causa, les notifica la resolución que admite, les adjunta el escrito presentado por el abogado defensor, donde plantea una cuestión previa, y dentro del tercer día convoca una audiencia. Acá viene el meollo del tema. Acá viene esta audiencia previa de medio técnico de defensa. Va a asistir el fiscal obligatoriamente. Si usted es el fiscal, pues usted tiene que escuchar atentamente. Se entiende que a usted como fiscal le han notificado la resolución judicial y le han adjuntado el escrito que ha sido planteado por la defensa. Entonces, como fiscal, ya usted, con conocimiento de causa, ya habiéndosele notificado previamente, tiene usted la posibilidad de realmente agenciarse de la información. O sea, usted va a audiencia, si el abogado defensor está indicando que para poder dilucidar un determinado delito se requiere de un informe previo a la autoridad administrativa, por ejemplo, medioambiental, usted ya tiene que haberse agenciado de la normativa respectiva, verificar la vigencia de este dispositivo legal, ¿no? Verificar que efectivamente se exige este requisito de posibilidad o se exige que previa a la formalización no tenga que evacuarse un informe, por ejemplo, ya usted audiencia va a acudir con esa información. Además, va a tener que llevar el expediente fiscal. Ahora, una vez que está instalada la audiencia, pues tenemos acá un tema puntual, ¿no? Una vez que se instala la audiencia, no hay duda alguna que el juez tiene que escuchar nuevamente, tan igual como la cuestión prejudicial, al abogado defensor, al que planteó, al que propuso el medio de defensa. Luego se le escuchará al fiscal, rebatirá seguramente este planteamiento de la cuestión previa. Invocará que ya no es un requisito de procedibilidad, que esa ley está derogada, etc. Luego se le dará pase al abogado del actor civil, al abogado de la persona jurídica y el tercero civil, si están constituidos o si existe constitución de estos sujetos procesales. El juez puede resolver inmediatamente en la audiencia o dentro de los 2 días luego de celebrado esta audiencia judicial. La cuestión previa también puede ser deducida durante la etapa intermedia y se plantea luego de que se corre traslado con la acusación fiscal durante los 10 días, ¿no? Es el plazo en donde se puede plantear también en etapa intermedia una
cuestión previa, ¿no? Y se resuelve conforme al artículo 352, esto es las resultas de la audiencia preliminar contra la acusación, que como vimos en el acuerdo penal 6-2009, y están los pasos correspondientes, ¿no? Para hacer una comparación muy rápida, perdónenme que esté transitando de esta forma acá. Veamos que tenemos, por un lado, la cuestión previa y la cuestión prejudicial para cerrar esta parte. La audiencia es similar. La audiencia es similar. Lo único que va a versar es el fondo. La cuestión previa hemos visto que no es que tenga que ver con un elemento del hecho delictivo, ¿no? Como lo hace la cuestión previa, sino es una formalidad prevista en la ley. Claro que, por ejemplo, si supera las 4 unidades impositivas tributarias, es un delito tributario o un delito aduanero, y si no, es una infracción administrativa tributaria o aduanera. Definitivamente, esto tiene que establecerse porque así lo establece la ley de la materia, ¿no? La ley de los delitos aduaneros y tributarios. Si se declara fundada la cuestión previa, se anula todo lo actuado y se tiene por no iniciar el proceso penal. ¿Por qué? Porque claro, o sea, si yo necesito un requisito de procedibilidad a satisfacer, y he avanzado en la investigación preparatoria, se entiende que debe de anularse todo y regresar hasta antes de la formalización. Si se declara cuestión prejudicial fundada, se suspende el proceso penal, ¿no? Hasta que se resuelva en la vía extrapenal. Por otro lado, la cuestión previa no requiere que extrapenalmente se emita una decisión sobre algún elemento del delito. No, no, no. Eso lo ve la cuestión prejudicial, ¿no? En la vía extrapenal sí necesitamos de ese insumo. Algo que quiero terminar es sobre las excepciones, ¿no? Que también es un mecanismo técnico de defensa. Fíjense que estas excepciones vemos que fungen como un remedio procesal, ya había quedado claro. Van a proceder tan igual como los otros medios técnicos de defensa cuando se ejercite indebidamente la acción penal. ¿Por parte de quién? Del fiscal. Se opone a la formalización de la investigación preparatoria, se busca atacar a través de la excepción la falta de un presupuesto o requisito procesal. Se entiende aquí que estas excepciones, ¿no?, lo que van a buscar es cuestionar, por ejemplo, que el hecho sea típico. Van a cuestionar, por ejemplo, la tramitación. Si queremos ver algunas excepciones, por la excepción de naturaleza de juicio, vemos aquí, esta se deduce cuando se da el proceso una sustanciación. ¿Y qué es sustanciación? Una tramitación. Cuando se da al proceso penal una sustanciación distinta a la prevista en la ley. O sea, acá vemos que no se analiza el fondo de la cuestión, sino se analiza el procedimiento a seguir. Se está utilizando un procedimiento que no corresponde, como lo habíamos visto. Lejos de ir por un procedimiento de seguridad, tratándose que es inimputable aquella persona que ha cometido el delito, definitivamente deberíamos acudir a un proceso de seguridad, a un procedimiento de seguridad. Pero ¿qué hizo el fiscal? Acudió a un proceso ordinario, ¿no? O cuando, por ejemplo, lejos de dilucidarse este tema ante la justicia de paz, porque las lesiones son menos de 10 días de incapacidad médico-legal, pues el fiscal, aún en este caso, advirtiendo que tiene un certificado médico legal que contiene un reconocimiento médico de la parte agraviada, del sujeto procesal agraviado, con 2 días de incapacidad médico-legal, y que estos 2 días no se han generado en circunstancias que le den gravedad al hecho del instrumento empleado, debería haber dispuesto que estos hechos sean conocidos por el juez de paz, ¿no?, letrado. Sin embargo, él decide formalizar la investigación preparatoria.
definitivamente vemos nosotros que no es el cauce normal, no es, porque lo correcto es que el fiscal haya remitido los actuados, aun cuando la ley no obliga a derivar los actuados al juez de paz, porque recuerden que el procedimiento especial por faltas se inicia a solicitud de la parte afectada, es el propio interesado, el particular el que va, ¿no? Entonces, la excepción de naturaleza de juicio es cuando se le da una sustanciación distinta, se le tramita erradamente, ¿no? Tenemos también la excepción de amnistía. Obviamente acá la amnistía es expedida por el Congreso de la República a través de una ley. También procede esta excepción cuando existe una ley, ¿no? Y que pese a existir esta ley de amnistía, el fiscal continúa la investigación preparatoria. Claramente se adjunta el documento respectivo. Igualmente la excepción de cosas juzgadas, ¿no? Cuando pues, tenemos ya un caso que ha sido resuelto y que hay una resolución firme por consentida ejecutoriada, donde hay pues unidad de igualdad, identidad de imputado, identidad de hecho punible, identidad de fundamento, pues a partir de eso, pues si vemos que ahí ya se ha dilucidado anteriormente, pues, procede la cosa juzgada, ¿no? No puede juzgársele dos veces a una persona por lo mismo, no puede sancionársele dos veces a una persona por lo mismo, es un principio del ne bis in idem de corte procesal penal. Igualmente la prescripción, ¿no? El transcurso del tiempo ya inviabiliza el ejercicio de la acción penal. Si ya prescribió, cómodamente pueda plantearse, sea una prescripción ordinaria o una prescripción extraordinaria. La excepción de procedencia de acción que era más recurrente, acá igual el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. El hecho denunciado no constituye delito, específicamente tiene que ver con su puesto de atipicidad absoluta o atipicidad relativa, y el hecho denunciado no es justiciable penalmente específicamente cuando se trata de excusas absolutorias o condiciones objetivas de punibilidad. El tratamiento procesal, que es lo que nos convoca el día de hoy, la audiencia, hay que entender lo siguiente, ¿no? Aquí la audiencia se hace o se da ante el juez de la investigación preparatoria, es el que debe dilucidarse. Vemos aquí el fiscal plantea, o mejor dicho, se plantea ante el juez que conoce la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Se formula esta excepción, se corre traslados a los sujetos procesales, se informa quiénes son los que están las personas de la causa, se convoca a la audiencia respectiva, se concurre inevitablemente el abogado defensor, concurre el fiscal, los demás sujetos procesales que consideran, se debate la audiencia, se le da el pase para que en este caso el abogado solicitante exponga, se le corre al abogado, al fiscal y a los demás sujetos procesales y se resuelve en audiencia entre los dos días. Bien, entonces, perdónenme, he empleado unas presentaciones que tengo para mis sesiones de clase que me parecían muy ejemplificativas. Recapitulando y para cerrar nuestra sesión del día de hoy, fíjense, en principio, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente. Las audiencias sobre medios técnicos de defensa están relacionadas con aquellas audiencias que versan sobre la cuestión prejudicial, la cuestión previa y las excepciones, ¿no? Por lo general, las más recurrentes son la cuestión previa, ¿no? Y las excepciones. Pero muchas veces se deja o se espera hasta la etapa intermedia para plantearlas. Pero nada obsta que no es que sea lo correcto, sino el hábitat natural es plantear el medio técnico de defensa inmediatamente después que el fiscal ejercita indebidamente la acción penal. Porque de eso se trata. ¿Por qué voy a esperar hasta la etapa intermedia que en determinados medios técnicos de defensa se puede hacer? ¿Por qué voy a esperar hasta la etapa intermedia si se entiende en teoría que el fiscal ejercita indebidamente la acción penal cuando formaliza la investigación preparatoria y, por ejemplo, tenía que satisfacer un requisito de plausibilidad? ¿Por qué esperar hasta la etapa intermedia? Si podemos nosotros atacar. Claro que muchas veces puede dirimir aspectos de estrategia de defensa. Sin embargo, pues habría que
que atender también que la naturaleza misma es que sea planteada en esa etapa de investigación preparatoria, que es donde el fiscal ha dispuesto la formalización. Bien, ha sido un resumen de lo que son audiencias en medios técnicos de defensa, o con los medios técnicos de defensa, o para dilucidar estos medios técnicos de defensa. Le doy pase al doctor Henry, si hay alguna pregunta por parte del auditorio o una reflexión final, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy buenas noches, nuevamente, doctor José. Doctores, ¿alguna pregunta para el ponente? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Muy buena noche, doctor, muy buena noche, señor Henry. Yo quisiera hacer una pregunta. Una otra. Muchísimas gracias. ¿Constituye la aplicación de los acuerdos reparatorios un requisito de procedibilidad? Es una primera pregunta. Y la siguiente es, ¿qué ocurre si siendo un requisito de procedibilidad, por ejemplo, un homicidio culposo, no se convoca un acuerdo reparatorio y se solicita una prisión preventiva? ¿En qué momento podría deducirse, teniendo en cuenta que la audiencia de prisión preventiva en flagrancia es inmediata? Esas son mis preguntas. Ya, muchas gracias, doctora. Fíjense, es un tema no pacífico, no pacífico el establecer si se trata o no de un requisito de procedibilidad, lo relacionado con los acuerdos reparatorios. Miren, yo soy de la opinión siguiente. Si bien es cierto, los requisitos de procedibilidad se establecen en la ley, ¿no? Se establecen en la ley. Yo aquí les traigo, ya no nos alcanzó el tiempo, pero fíjense que en alguna oportunidad se buscó se preguntó si es que el acuerdo reparatorio resultaba siendo un requisito de procedibilidad. Miren, el profesor es fiscal adjunto supremo, el profesor Chinchay, ¿no? Tiene una posición me parece muy acertada. Él nos dice que los requisitos de procedibilidad se pueden establecer en la ley penal y en una ley extrapenal, ¿no? Es decir, cuando advertimos respecto a la cuestión previa, se dice nada más que este requisito de procedibilidad se establece en la ley. En principio se entendía que era la ley extrapenal, y es la generalidad en los delitos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar, en la ley civil, ¿no? Lo que establece la normativa civil es la que va a establecer estos requisitos de procedibilidad, aun cuando la Corte Suprema ya lo ha desarrollado ampliamente. En el ámbito tributario, la ley penal tributaria; en el ámbito ambiental, la ley del medio ambiente, ¿no? En lo que tiene que ver con responsabilidad de funcionarios de la ONP, también su propia normativa; en los delitos que buscan preservar los derechos de autores y compositores, ¿no? Igualmente en los temas de Indecopi, etc. O sea, son leyes extrapenales, ¿no? Y en su caso muy específico, ley penal aduanera. Pero el profesor Chinchay, y me parece válido, indica que también existe una cuestión previa establecida en la propia ley penal, ¿no? En la propia ley penal. De allí que emerge una posición, ¿no? Que por cierto no es del todo del profesor, que si uno revisa lo que establece el artículo 2, numeral 6 del Código Procesal Penal, se desprende que antes de ejercitar la acción penal pública, debe convocarse a los sujetos procesales legitimados a un acuerdo reparatorio. Y claro, la diferencia del acuerdo reparatorio con el principio de oportunidad es evidente, porque el acuerdo reparatorio
va a darse entre el agraviado y el investigado o imputado, ¿no? De ellos va a discernirse y establecerse si se continúa o no, ¿no? Con el proceso penal. Porque esto tiene que ver, ojo, los acuerdos reparatorios no son otra cosa que lo que la exposición de motivos del Código Procesal nos trae, la redefinición del conflicto. No todo es pena, sino también es posible solución pronta a través de la reparación del daño, ¿no? Redefinir un conflicto. Todo conflicto no se soluciona con la pena. También es posible claudicar o dejar de lado la pena por la reparación del daño causado. Entonces, el artículo 2, numeral 6 del Código Procesal Penal, en una lista taxativa, indica en qué delitos procede un acuerdo reparatorio, ¿no? Y en esos términos, ¿no? De manera tal que se ha interpretado por un sector de la doctrina y también por un grueso de magistrados que el acuerdo reparatorio, ¿no?, va a fungir como una cuestión previa, ¿no? Y esto obviamente surge a partir de la lectura que se da el artículo 2.6 del Código Procesal Penal, que establece esta lista taxativa de tipos penales a partir de los cuales se tenga que convocar un acuerdo reparatorio, perdón. Entonces aquí vemos que en el año 2017 aparece un pleno jurisdiccional distrital, ¿no? Y justo a propósito de lo que usted nos dice sobre el acuerdo reparatorio de delitos culposos, para este pleno considera que sí es posible quedar fundada la cuestión previa, ¿no?, en estos delitos culposos, a falta de la proposición de un acuerdo reparatorio por parte del Ministerio Público, a falta de convocatoria, hablando con precisión, ¿no? Claro que, como les digo, esta no es una línea jurisprudencial uniforme, no lo es. Simplemente es una posición que se da. Yo les puedo decir que, por ejemplo, los distritos fiscales de Lima, los distritos fiscales, perdón, de Piura, de Chiclayo, existe una posición diferenciada, ¿no? Algunos consideran que sí, otras consideran que no. Pero yo creo que el agente fiscal, más allá de determinar si eso no es un requisito de procedibilidad, yo creo que si uno sienta posición, nada obsta para buscar a partir de lo que se persigue con esta nueva forma de ver el proceso penal, redefinir el conflicto, y si hay una situación, hay una disposición legal o un dispositivo procesal penal habilitante que nos permite convocar a un acuerdo reparatorio, yo creo que siguiendo la télesis de nuestro Código Procesal Penal, nuestra exposición de motivos, es válido convocarlo, al margen de que pueda plantearse o no como una cuestión previa. Va a quedar ya, se lo digo así, como una suerte de decisión jurisdiccional, porque no hay una posición clara, no es uniforme. Es posible que un distrito fiscal o judicial se considere como cuestión previa y otros lo consideren simplemente como un requisito, no como cuestión previa, pero sino una situación de que puede ser convocado o no convocado. Porque de lo contrario, pues imaginémonos, si ya hubiera una línea jurisprudencial en concreto, uniforme, que incluso a suerte de eficacia vertical obligue a los jueces, se entiende pues un acuerdo plenario, una decisión a partir de un recurso resuelto o una casación resuelta por la Corte Suprema, pero no hay una línea uniforme. Entonces, queda ya a decisión judicial, ¿no? Pero el Ministerio Público, yo pienso que a partir de su exposición de motivos, si tiene la habilitación para hacerlo, a veces es por olvido, ¿eh? Se lo digo así, ¿eh? A veces uno se olvida de echar mano del artículo 2, numeral 6, uno se olvida si procede o no un acuerdo reparatorio, ¿no? Y no lo hace. Y continúa la investigación preparatoria, incluso formula su acusación, ¿no? Y claro, pues la defensa, pues, no va a quedarse corta en poder cuestionar, en solicitar o plantear este tipo de cuestiones cuando, pues, advierta situaciones como esta, más aún cuando no hay posiciones uniformes, ¿no? Creo que esa fue la pregunta, doctora, si no me corrige o la complementa, no sé si perdí el hilo conductor, por dónde iba por tu otra pregunta.
Sí, doctor. No, mi otra pregunta era, en el caso de que no se hubiese convocado a un acuerdo reparatorio y estamos ya en una audiencia de prisión preventiva por un homicidio culposo, en todo caso, el juez, de acuerdo a lo que usted indica, ya sería el que tendría que decidir, ¿cierto? Porque imagino que en la audiencia de prisión preventiva podría solicitarse que también resuelva la cuestión previa, o no sé, Sí, ese es mi excelente. interrogante. Sí, sí, gracias, doctora. Mire, lo que sucede es lo siguiente, ¿sabe qué? Hay una situación problemática que se presenta, ¿no? Como yo le había indicado el día de ayer, nosotros tenemos audiencias previas que están ya establecidas en nuestra norma procesal penal. Y audiencias previas que tienen una finalidad, ya lo hemos conversado. Tienen una orientación y tienen sujetos procesales que están legitimados para participar, roles específicos. Pero muchas veces se degenera la audiencia y ahí viene el problema. A veces pensamos que lo veremos la otra semana, unos consideran que una audiencia de prisión preventiva, en esta audiencia de prisión preventiva se quiere cuestionar la legitimidad para la obtención de los elementos de prueba. No, tiene relación con el requisito de la suficiencia de los elementos de comisión graves y fundados, porque hablamos de prueba ilícita. Pedimos la exclusión de material probatorio en términos generales de las actas de intervención policial en audiencia de prisión preventiva, porque tiene relación con el requisito de la prisión preventiva, que son graves y fundados elementos de comisión. No, y acá, se está solicitando prisión preventiva cuando no ha sido previamente convocado a un acuerdo reparatorio. Entonces, lo que tendría que resolver un juez es no degenerar la finalidad de la audiencia. Si yo he considerado que existe material probatorio obtenido ilícitamente, si yo considero que se ha planteado, se ha formalizado una investigación preparatoria sin antes haberse instado, considerando como acuerdo reparatorio un requisito de procedibilidad que no lo es, si se quiere, no hay una posición uniforme, vamos a hablarlo así, tendría que haber instado el mecanismo que corresponda. Es decir, nada impide que haya planteado una cuestión previa, que haya observado el requerimiento de prisión preventiva, entonces el juez, un buen juez dirá, bueno, se me ha presentado una cuestión previa a juicio del letrado que ataca la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, también se me ha presentado una tutela de derechos para excluir material probatorio y también se me ha presentado una prisión preventiva. Entonces, yo tengo que ver una suerte de ciclicidad, ¿no? Si el resultado de la cuestión previa, el resultado de la tutela de derecho tiene influjo en la prisión preventiva y no hay un exceso en el plazo de carcelería que tiene, en este caso, el imputado, el detenido, ¿no? Porque hay un plazo para poner la disposición y la realización de la audiencia, pues yo creo que cómodamente tenemos que seguir ese orden. Pero no, desde mi punto de vista, no vamos a pervertir y perder la finalidad o el norte de una audiencia, pues por argumentos que el letrado va a tratar de forzar que entren o calcen en el requisito de fundados y graves elementos de comisión. Porque el requisito de la prisión preventiva son fundados y graves elementos de comisión, y los dos presupuestos, que es la prognosis de pena y el peligrosismo procesal, claramente que esos no van a ser tocados, sino todo, ¿no? Como cajón desastre va a ir a ese requisito. Entonces un juez debería ordenar, ¿no? Tú estás cuestionando actas, hay una audiencia correspondiente. Tú estás cuestionando como cuestión previa, hay una audiencia correspondiente. Deduce usted la cuestión previa y solicite usted una audiencia. Deduzca usted una tutela de derecho o plantea una tutela de derecho y se haga la audiencia correspondiente. Acá en la prisión preventiva no. A diferencia pues de los procesos inmediatos, donde ahí claramente hay estadios incluso para criterios de oportunidad, para ver medidas de coerción, etcétera, ¿no? Que es otra situación distinta. Por ahí va mi respuesta, doctora. Gracias, doctor. Bien, doctor Henry. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana. Doctor José, muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias por su Bueno, esfuerzo y hasta luego. sacrificio. Buenas noches con todos.